La historia de la evolución de las bases de datos. Buenas tardes, mi nombre es Teresa Díaz, soy estudiante de la Universidad Amazónica de Pando. Este trabajo ha sido encargado por el docente ingeniero Raúl Octavio Condori Sandoval. En esta oportunidad vamos a empezar a seguir nuestro avance de este tema. ¿Qué es una base de datos? Una base de datos es un conjunto de información almacenado y consultado sistemáticamente. En la edad antigua, los bibliotecarios realizaban de forma física esta labor, ¿no? Utilizando el papel, y esta labor era lenta y su consulta también era lenta, ¿no? En esta época se hacían bases de datos de esta forma manual. Entonces, el papel nosotros sabemos que se va deteriorando con el tiempo. Ya en 1984, Hermann Holder, durante 2 años y medio, pone en funcionamiento una máquina perforadora para la elección del censo de Estados Unidos. Posteriormente, y a través de la historia, va cambiando y vemos el cambio a través de la computadora, que la computadora puede manejar la base de datos a través de un sistema gestor de base de datos que se llama software. La base de datos domina actualmente el mundo de la tecnología. Siguiendo a esta historia, podemos ver que en 1950 ya se van utilizando estas cintas magnéticas para automatizar la información, pero solo se podía leer en forma secuencial. Ya en 1960 las computadoras bajaron sus precios para que las empresas pudieran adquirirlas. En esta época hubo un reemplazo de estas cintas magnéticas que se habían dado en 1950, ¿no? Por discos ya que utilizan las computadoras. Y bueno, estos discos se utilizaban para recuperar la información y se podía consultar la información directamente. No era importante saber la ubicación exacta de los datos. En esta época también aparece la base de datos jerárquica y la base de datos de red, donde era posible guardar una lista de datos y árboles también. En este año se aliaron IBM y American Airlines para crear Sabre, que manejaba información de vuelos y transacciones comerciales. Posteriormente, la General Electric, una empresa grande en Estados Unidos, desarrolló un nuevo tipo de sistema de base de datos conocido como sistema de red, que permitió la creación de un estándar de sistemas de base de datos gracias a la conferencia de lenguajes de sistemas de la información. Ya para 1970, Edgar Francois escribió un artículo denominado un modelo racional de datos para grandes bancos compartidos, y ahí definió el modelo racional y publicó una serie de reglas para sistemas de datos relacionales. Así nacieron la segunda generación de sistemas gestores de base de datos. A partir de las aportaciones de Colt, Larry Ellison desarrolló Oracle. Desarrolló este lenguaje de consultas denominado SQL ya en 1977. Oracle era el primer sistema en base de datos comercial del mundo. Este sistema es un motor racional comercial más antiguo que existe. Su creador, Larry Ellison, estuvo en el comité que definió la SQL. En 1989, Bill Gates creó el SQL Server pensando en las empresas y funciona en Windows. Ya en el 2016, ya en 1996 ya funcionaba.
En 1990-1995 aparecen los sistemas gestores en base de datos Aperture. Y en 1995 MySQL se utiliza este sistema de datos porque era fácil de comenzar y no necesitaba configurar muchas cosas. MySQL, si lo traducimos, quiere decir Structured Query Language. Este lenguaje de sistema permite consultar información y crear datos y se divide en tres lenguajes. Este lenguaje se denomina lenguaje racional. Y uno de los lenguajes, el DDL, que es Data Definition Language, define las estructuras, cuáles son las tablas, que serán los registros, campos, pero no llenas estas tablas, pero no se llenan. Otro lenguaje es el DML, que quiere decir Data Manipulation Language. Bien, aquí se llena datos, se lee y se actualiza las barras de datos. Otro lenguaje es el DCL, que quiere decir Data Control Language, el cual se controla permisos de base de datos. Esta base de datos son relacionados con el SQL. Esta base de datos tiene relaciones entre datos y relaciones entre ellos. Por ejemplo, los alumnos, los cursos, los profesores pueden ser relacionados con esta base de datos. ¿Sí? Ahora, ¿cómo nos vamos a relacionar? A través de tablas, a través de registros, ¿no? Va a haber una tabla de alumnos, una tabla de cursos, una tabla de profesores, pero esta tabla, dentro de estas tablas va a haber unos registros y va a haber campos, ¿no? Por ejemplo, nombre, entre los campos tenemos el nombre, el apellido, la edad, el país, y dentro de los registros ya se llena al cliente o a la persona o al estudiante que uno quiere registrar en esa base de datos. En 1990 el desarrollo de herramientas como el Excel y el Access orientados a objetos ya se estaban desarrollando, ¿no? Y se dan a conocer en el mercado de los sistemas y de bases de datos. En la actualidad, por ejemplo, Microsoft, IBM y Oracle son las grandes empresas, grandes compañías que dominan las bases de datos, ¿no? Mientras tanto, Google genera una gran red de información. Entonces podemos decir que la creación de bases de datos, ¿no? Como MySQL, como Oracle, Microsoft, Squid, y MariaDB, algunas bases de datos son pequeñas, ¿no? Que van a ser relacionales y otras que no van a ser relacionales. Como podemos ver, las bases de datos más usadas en el mundo actual son MySQL, ¿no? Hasta llegar a MariaDB y volvemos a llegar con Oracle. Pero Oracle también ha creado a MySQL, entonces llegamos aquí al final, pero él es la madre, digamos, de la creación de MySQL. Ahora, ¿qué podemos decir? Que en el futuro las bases de datos es incierta, ¿no? Que MySQL tal vez va a desaparecer, ¿no? Porque hay un nuevo proyecto de Microsoft que va a introducir una base de datos que es Link, ¿no? Y MySQL o SQL se perderá en el mercado frente a los sistemas de base de datos de la tercera generación que, bueno, ya se están dando a conocer. Gracias por su atención y espero que haya sido de provecho esta pequeña investigación realizada para todos ustedes.